Bueno, pues vamos a continuar con nuestro retiro. ¿Qué opinan ustedes sobre lo que hemos venido platicando, lo que han venido escuchando? ¿Si quieren que Dios se reconozca en ustedes? Sí. ¿Si quieren tener la misma vida de Dios? Sí. ¿Si la quieren poseer? Sí. ¿Sí o no? Sí. Dame la Virgen Santa, no, ahora sí ya te recuerdo. Qué bueno. Hasta casi oyó, ¿no? Sí es fácil decirlo. Y sí es fácil decirlo, porque para llegar a ese punto en donde Jesús se reconozca en nosotros mismos, que se reconozca a sí mismo en el fondo del alma de la criatura, hay una lectura en donde Jesús le dice a Luis, así como a mí se me figura como que es en forma de botana, le dice que lo único que necesita es que el alma quite la piedrecilla de su voluntad. Una piedrecita, así. ¿Qué se le figura? Una piedrecita. Así de esas que se meten entre los zapatos, ¿verdad? Y Jesús dice, esto es lo único que se ocupa. Quitar la piedrecilla de tu voluntad. Y uno dice, ay Jesús, pues ¿de qué tamaño es la mía? Porque es el tamaño de la bufa. Miren, Jesús es tan bueno con cada uno de nosotros que nos va introduciendo a cada uno y nos va enseñando. Es como si tuviéramos un maestro particular. Por eso es que Jesús, y vuelvo a hacer la referencia de esa lectura del volumen 13 de la barquita de luz, en donde Jesús nos dice que no hay maestros, Él es el capitán, Él es el mero bueno. ¿De acuerdo? No es Berito, no es Adonai, no es Tomasini, no es nada, no. Aquí el mero bueno es Jesús. Ahí es donde está la clave. Si nosotros empezamos a querer seguir a fulanito, perenganito, menganito, porque él habla así, o que aquel cuenta aquello y tal, pues ya no. Se forma un apego. Lo mismo pasa cuando nosotros tenemos a un sacerdote de nuestro contentillo que no, es que nomás con el Padre José Luis, porque él vive en la divina voluntad, nomás voy a ir a misa ahí. No, o sea, sí, el Padre José Luis no es porque sea mi amigo, pero es un Padre muy santo. Pero a quien vamos buscando es a Jesús, la Eucaristía. Entonces para nosotros nos debe dar igual si es con el Padre José Luis o pues con el Padre Juan no sé qué, o si está en la medalla, o si está en Guadalupito, si está en una capilla que apenas están construyendo en un pueblo. Lo mismo, porque lo que nos debe importar es Jesús, no el sacerdote. En el volumen 4 Jesús le dice a Luisa cómo las cosas que están en ruinas, todo lo que no nos da seguridad lleva la marca de nuestro yo. Y le dice, hija mía, cuando un alma hace en todo la voluntad de otra, se dice que tiene confianza en aquella. Por eso vive del querer de la otra y no del suyo. Así cuando el alma hace en todo mi voluntad, yo digo que tiene fe. Así que el divino querer y la fe son ramas producidas de un solo tronco. Y como la fe es simple, la fe y el divino querer producen la tercera rama de la simplicidad, y así el alma readquiere en todo las características de paloma. ¿No quieres tú entonces ser mi paloma? En otra ocasión me dice, hija mía, las perlas, el oro, las gemas, las cosas más preciosas se tienen bien custodiadas dentro de algún cofre y con doble llave. Por cuanto, dice, ¿por qué temes tú entonces si te tengo bien custodiada en el cofre de la santa obediencia, custodiada segurísima
donde no una sino dos llaves, tienen bien cerrada la puerta para tener prohibido el ingreso a cualquier ladrón. Y aún a la sombra de cualquier defecto, solo el yo lleva la marca de todas las ruinas, pero sin el yo todo es seguridad. El yo no es otra cosa que nuestra propia voluntad. Entonces, cuando nosotros pensamos que somos algo, en ese momento nosotros nos salimos de nuestra nada, porque ya nos creemos algo. Todo lo que nosotros somos, todas las capacidades que nosotros tenemos, para el alma que vive en la divina voluntad, todos ese tipo de cosas dejan de ser mías y pasan a ser de Jesús. ¿De acuerdo? No quiere decir que usted pierda sus cualidades o pierda sus capacidades, no. Simple y sencillamente todas esas cualidades y capacidades y demás habilidades ahora son las capacidades, habilidades de Jesús. Todo el éxito, todo lo bien que me salga no lo debo atribuir a mí, sino que se lo debo atribuir a Jesús. Desde lo más simple, vamos a decir que hay una señora, no digo que aquí, de aquí casi no hay señoras. Hay una señora que hace un asado de bodas bien rico, así delicioso. El mole y el pozole, todo cocina bien rico. Y esa señora es conocida por la forma en que cocina. Si esa señora, y es un ejemplo muy simple, si esa señora se las da de que ella es la que cocina así, bien riquísimo, ¿en quién creen que está concentrando toda su atención? En ella misma. Ahí está la punta de la flecha de toda la ruina de la criatura. ¿Por qué? Porque el yo lleva a la criatura a la ruina, no le da seguridad. Lo que le va a dar seguridad y lo que la va a edificar va a ser precisamente que se reconozca en su nada y que le atribuya absolutamente todo a Dios. Desde ese simple acto de cocinar hasta lo más complicado que ustedes puedan realizar, no importa la tarea, no importa el acto, lo que sea, no. Es Jesús el que lo hace de hoy en adelante, si ustedes quieren vivir en la divina voluntad. Si no, pues no hay ningún problema, ustedes díganse la creyente de que eso caminar y no pasa nada, ¿verdad? Entonces, si ustedes de verdad quieren que Jesús se reconozca en cada uno de ustedes, lo primero que tengo que quitar de mí es mi piedrecilla de mi voluntad, mi yo. Entonces, ¿dónde quedo? Pues es que yo le ando estorbando a Dios. Yo le ando estorbando a Dios. Pues me tengo que hacer a un ladito para que Dios pueda ir depositando, pueda ir metiéndose todo lo que Él es, que es el infinito, en una nada creada, una nada infinita. Pero para eso tenemos que ir sacando todo lo que no es de Dios. ¿Quién lo saca? ¿Dios o el alma? A ver, levanten la mano los que crean que quien lo saca es Dios, por favor. Bajen, suban, levántenla fuerte. ¿Quién lo saca? ¿Dios o el alma? Bueno, ahora levanten la mano los que crean que los que sacan de sí mismos las cosas que no son de Dios es la criatura. ¿Dónde? La criatura libremente tiene que ir
decidiendo el ir despojándose y deshaciéndose de todas aquellas cosas buenas y malas que le impiden vivir en la divina voluntad. ¿Dios podría quitárselas? Sí, sí podría. Pero si Dios lo hace, entonces en el fondo de la criatura existiría como un humo, como algo que anda por ahí, que es como un sentimiento de, pues sí, pues al final pues tú me lo quitaste, yo ni quería. Porque así somos, o sea, siendo honestos. Entonces la criatura va a ir sacando de sí todo ese tipo de cosas. ¿Cómo le hace la criatura para ir sacando ese tipo de cositas? ¿Se acuerdan de aquel ejemplo muy famoso de donde Jesús quiere llegar a vivir en su casa, de cada uno de ustedes? ¿Sí se acuerdan o no? Sí. ¿Sí? Bueno, entonces ya no hay necesidad de platicarlo, ¿verdad? El chiste de esto es que cuando Jesús quiere llegar a vivir a su casa, Él trae todos sus muebles, pero en forma divina. Y entonces Jesús le dice, oye, pues vamos a sacar todo, y empiezan a sacar absolutamente todo. Pero la criatura tiene que estar dispuesta a que lo saque. Sí, yo renuncio a eso. Por eso hace rato yo les ponía el ejemplo de los dones. Los dones que el Espíritu Santo da a quien quiere, como quiere y en medida que quiere. Sí, es un don que Dios da, pero en el momento en el que me lo da, ahora ese don ya es mío. Ahora yo lo uso cuando quiero, en la forma que quiero y a la hora que quiero, como yo quiero. Y hay una lectura que, bueno, todas son famosas, ¿verdad? Pero hay una lectura en el volumen 11 en donde Luisa está agüitadilla, está así como que queriendo llorar. Y llega Jesús, y como todos los hombres, y no me van a dejar mentir, llega y le dice, ¿qué pasó? ¿Qué quieres? ¿Qué necesitas? Lo que quieras te doy. ¿A poco no? ¿Serio? ¿A poco no les tocó uno así? ¿Serio? Nomás yo. Bueno, Jesús y yo. Entonces Jesús llega y le dice, ¿qué tienes? ¿Qué pasa? Pídeme lo que quieras y lo que quieras te doy. Y Luisa ahí lista. Le dice, no, mijo, no, mi rey, así como ustedes. Le dice, no, de tus cosas es mejor que las tengas contigo. Te quiero a ti. Ándele, wow, porque Jesús le dice, bravo, hasta que encuentro a una que no queriendo nada, quiere todo. Eso es precisamente la actitud que va buscando Jesús en cada uno de nosotros. Que no quiera nada, pero nada, ni dones, ni gracias, ni nada. Que lo querramos a Él, de tal manera que Él se pueda encontrar a sí mismo en la criatura. Le dice Jesús a Luisa en el volumen 12, ¿de qué quieres que te perdone? Quien hace mi voluntad y vive en ella, ha perdido la fuente, el germen del mal, porque mi voluntad contiene la fuente de la santidad, el germen de todos los bienes, el origen eterno, inmutable e inviolable. Así que quien en esta fuente vive es santa, y el mal no tiene más contacto con ella. Y si en alguna cosa aparentemente aparece el mal, el origen, el germen es santo, el mal no existe. Y esto sucede también en mí. Cuando la justicia me forza a castigar a las criaturas, aparentemente parece que les hago el mal haciéndolas sufrir. ¿Y a poco no es esto lo que mucha gente dice? Si Dios existiera, pues no sufrían tanto los inocentes. ¿O no dijeron eso cuando empezamos el retiro? Si Dios existiera, ¿por qué permite que pasen tal cosa? Asesinatos, violaciones, robos y demás puntos intermedios.
En el punto donde aquí vemos que la criatura decide deshacerse de lo que le pide andar en la divina voluntad, pero ¿cómo se conjuga este binomio? Porque dijéramos, quiero tomar por ejemplo el yo o el ego, o la cualidad que caracteriza a cierta persona que lo hace X, ¿verdad? Pero que en un momento dado decimos, es un eguito que X. Es Dios el que nos o le ayuda o nos ayuda, porque en determinado momento yo mismo, o que conozco personas que dicen, híjole, no, de tal suerte que a mí me lo parece que no es sencillo que en sí la criatura pueda deshacerse. También me referiría a otro ejemplo. Hay personas que yo conocí que eran o son muy inteligentes en sus tareas, e inclusive yo mismo en el pasado, yo en mis escritos yo decía, oye, esto quedó súper padrísimo, o sea, ni yo mismo creía lo que yo escribía en razón a lo que me dedico, pero es a través de los acontecimientos que las cosas cambian y ya no sucede así. Y también sé de las personas que yo me atrevo a decir que eran yo y los egos, pero ha sido a través de acontecimientos de la vida que todo eso ha cambiado y que nos ha hecho humildes. Entonces yo pediría la reflexión aquí, si es en sí la criatura que por sí mismo puede hacerlo, porque bueno, yo también en cierto momento ya lo dije, es que yo no puedo, tú eres el que lo puedes hacer y me puedes ayudar, refiriéndome a Dios, desde luego. Sí, claro, bien. El irnos despojando de absolutamente todo, la criatura tiene que quererlo. Y ya les he venido diciendo que para que la criatura le demuestre a Dios o esté dispuesta a ir renunciando absolutamente todo, la criatura tiene que ir demostrándole a Dios. ¿Cómo? Haciendo actos en la divina voluntad, y eso hace que le demos muerte a nuestra propia voluntad. Jesús dice que los esfuerzos pequeños le dan fuerza a los sacrificios más grandes. ¿De acuerdo? Pues primero vamos sacrificando cosas muy chiquitas, muy leves. Conforme vamos sacrificando cosas pequeñas, al igual que como cuando vamos a la escuela, pues al principio nos enseñan el ABC, el 1, 2, 3. Ya cuando uno acuerda, ya está en una universidad y ya las matemáticas se vuelve español porque ya puras letras, ya no hay números. Pero pues llevó un proceso. Ahora, cuando yo digo que la criatura es la que se tiene que quitar absolutamente todo, me refiero a que la criatura se tiene que volcar absolutamente en Dios, en la fe. Cuando la criatura se deja inundar por esta fe, y voy a leer una lectura que habla de eso, entonces Jesús le da a la criatura unos gozos espirituales con los cuales la criatura puede ir deshaciéndose de todo ese tipo de cosas. Dice Jesús: quiero que la fe te inunde por todas partes, como aquellas barcas que son inundadas por las aguas del mar. Y como la fe soy yo mismo, siendo inundado por mí, que todo poseo, puedo y doy libremente a quien en mí confía, sin que tú pienses en lo que vendrá, al cuándo y el cómo y qué harás, yo mismo, según tus necesidades, me prestaré a socorrerte. Después ha agregado: si te ejercitas en esta fe, o sea, la criatura tiene que hacer su parte. No es Jesús nada más que por arte de magia, no. La criatura tiene que intervenir en este proceso. Acuérdense que la fe, ya no lo dijo, la fe es ¿qué? Es Él mismo, es Dios mismo. Dice: la fe soy yo mismo. Y nos tenemos que dejar inundar por Dios mismo. Pero para dejarme inundar por Dios mismo, yo tengo que ir practicando
lo que en el volumen 1 me empieza a enseñar, que es el espíritu de rectitud, el espíritu de mortificación, y así todo ese tipo de detalles. La verdadera humildad, que es el reconocimiento de la nada, y ahí en el volumen 1 va puliendo al alma para que entre en este ambiente de la divina voluntad. Y luego dice: si te ejercitas en esta fe, casi nadando en ella, en recompensa te infundiré en el corazón 3 gozos espirituales. El primero, que penetrarás las cosas de Dios con claridad. Entonces, si yo le creo a Jesús y me dejo inundar por Él, así totalmente entregado a Jesús en la fe, eso va a hacer que yo pueda empezar a comprender con mayor claridad los escritos de la divina voluntad. Porque si yo no tengo fe y solamente agarro los libros para ver qué le encuentro de error, para ver qué le saco de mal, dice Jesús, van a quedar más confundidos que antes. De ahí no van a sacar nada. ¿Cuántas veces no nos hemos topado con personas que por pura curiosidad y a ver qué mal encuentran a los escritos, terminan peor que como empezaron, no entendiendo nada? En cambio, si nos ejercitamos en esta fe, Jesús nos da este primer gozo, que es el penetrar las cosas de Dios con claridad. Y al hacer cosas santas, te sentirás inundado por una alegría, por un gozo tal, que te sentirás como empapado, y esto es la unción de mi gracia. El segundo es un fastidio de las cosas terrenas. Bueno, sí, ya me empiezo a fastidiar de las cosas que no son de Dios, pero soy yo el que tengo que tomar la decisión de deshacerme de esas cosas que me están fastidiando. Porque si hay algo que me fastidia, pero que yo quisiera conservar por X o Y razón, entonces esto va para atrás, porque entonces ya en ese punto ya no estoy inundado por la fe, porque es más mi ego, mi yo, de querer quedarme con eso, alguna cosa, alguna situación o lo que ustedes quieran. Y luego dice: y sentirás en tu corazón alegría por las cosas celestiales. Entonces, un alma que trata de vivir en la divina voluntad, es muy normal que de repente su vida se empiece a ver de otra manera, porque a lo mejor antes de la divina voluntad, pues, ay, Jesucristo, Dios y hombre verdadero, o sea, ya lo dije muchas veces, como la piel de Judas, o sea, aguas, cuidado. Pero empiezan a vivir en la divina voluntad, y todas aquellas cosas que hacían, que no son de Dios, los empiezan a fastidiar, y ustedes deben tomar la decisión de despojarse de eso que los está empezando a fastidiar. Entonces, ahorita les preguntaba, ¿quién se deshace de todo? Pues es que es un trabajo entre los dos. Es Dios y el alma quien conjuntamente empiezan a hacer crecer esta santidad en la divina voluntad en la criatura. ¿De acuerdo? Entonces, le dice: y sentirás en tu corazón alegría por las cosas celestiales. Una persona que antes tenía una vida, pero a lo mejor un poco desordenada, y que conoce la divina voluntad, se va a empezar a deshacer de todo ese tipo de cosas, y llegará un momento en que su mirada, su atención va a estar solamente inclinada hacia las cosas de Dios, nada más. Y para mucha gente, pues para los que apenas empiezan, que ya vi que son varias, pues ahí les va un spoiler: la gente va a pensar que ustedes son bien aburridos. ¿En serio? Así, no, ya nada le gusta, ya no quiere hacer, ya no quiere ir a ningún lado, no hace nada, ya puro leer, puro divina voluntad, ¿sabe qué hará? Y luego dice: y el tercero es un desapego total de todo, y donde antes sentías inclinación, sentirás un fastidio. Entonces, el desapego y el fastidio es un don que Dios nos da, pero nosotros tenemos la participación en ir aceptando y hacer nuestro lo que Él nos da, porque de otra manera
pues entonces nosotros mismos le vamos a ir dando al traste con lo que ya hizo Dios en el interior de nuestra alma. ¿Sí me explico? Entonces, el vivir en la divina voluntad sí es lo más complicado si lo queremos hacer desde nuestra propia fuerza, de nuestra propia voluntad. Pero es lo más sencillo si nos entregamos así de lleno en la fe. Ahora, hace rato yo les decía que Dios puso en cada uno de nosotros atributos, los cuales quiere ir manifestando a la luz del tiempo. Entonces, por decir, esa capacidad intelectual que usted tiene para realizar algún escrito en su profesión, donde usted se desempeña, ¿de dónde cree que salió? ¿De usted? No. Es Dios que manifiesta parte de su sabiduría a usted mismo. Pero el detalle está en que así como usted, o sea, no lo quiero hacer menos, pero así como usted, hay mucha gente que también es muy inteligente o que también tiene algún otro tipo de atributo que manifiesta, pero cuando esa gente, en lugar de atribuirlo a Dios, se lo atribuye a sí mismo, ahí entonces nosotros le robamos a Dios, nos volvemos ladrones de Dios, porque me estoy adjudicando algo que no me pertenece, es de Dios. Entonces el alma que quiere vivir en la divina voluntad se mueve en este ambiente en donde la humildad, explicada por Jesús, es el reconocimiento de nuestra nada y el reconocimiento de que Dios es todo en un mismo sentido. Entonces todas las capacidades, cualidades y demás hierbas que una gente y una persona pueda tener, las atribuye siempre a Dios y no a sí mismo. ¿De acuerdo? Y entonces ahí no hay el riesgo de que se caigan en la soberbia, como mucha gente pudiese decir, de que eso de la divina voluntad ya se siente en la high class de la divinidad. No, ¿por qué? Porque en ningún momento lo está atribuyendo a sí mismo, todo lo atribuye a Dios, y es precisamente ahí en donde Jesús quiere reconocerse en la criatura, que no se atribuye nada a sí mismo, sino que todo lo atribuye a Dios. Por eso, la primera lectura con la que empezamos esta charla hablaba de eso, de cómo el yo es la ruina de la criatura, y tenemos que despojarnos de eso para comenzar a vivir en la divina voluntad. Entonces, ¿sí quedó claro? Al 100%. Luego le dice en el volumen 18: todo lo contrario para quien vive de la propia voluntad. Ella, quien, nuestra voluntad, es la llave del infierno, de las miserias, de la inconstancia. Donde ella abre, no sabe abrir otra cosa más que donde está el mal, y si acaso algún bien hace, es aparente, porque dentro está la polilla del propio querer que roe todo. Por eso, aunque te cueste la vida, no salgas jamás de mi voluntad. Entonces, ¿de qué me tengo que cuidar? De mi propia voluntad. Mi voluntad se vuelve un obstáculo para vivir en la divina voluntad. Mi yo es un obstáculo para vivir en la divina voluntad. De eso es de lo que yo me tengo que cuidar si quiero llegar a que Jesús se reconozca en el fondo de mí. A ese punto. Fíjense las palabras que utiliza. Quien vive de la propia voluntad, la voluntad humana es la llave del infierno. Ya. O sea, ¿qué otra cosa queremos que nos aclaren, verdad? ¿Qué más mal habría que el mismísimo infierno? Por eso es que deberíamos nosotros estar animados a no hacer actos con nuestra propia voluntad, porque seguramente, como ya lo dijo Jesús, y si le creo, pues me va a llevar al infierno. Es hacer actos con la divina voluntad en todo lo que hagamos, todos los actos de la vida, todas las situaciones, es darle vida a la divina voluntad en cada acto de nuestras vidas. Así. De ese modo evitamos la polilla de ¿qué? Del propio querer.
Porque aun cuando se pueden hacer cosas buenas, dice Jesús, está ahí la polilla del propio querer, del que le gusta el reconocimiento, la alabanza, que le gusta que lo vean. Todas las personas que estamos reunidas el día de hoy aquí, que vivimos con nuestra propia voluntad humana, no me van a decir que no les gustaba que los reconociera. O sea, que dijeran, no, pues que fulanita de tal es, nada, la mera punta del tren, es la punta de la flecha, él sabe hacer tal cosa, él es esto, bueno, bueno, nos gusta que, y uno, con pecho palomo y nombre. Dicen por ahí un dicho medio groserillo, que solamente los sapos y los tontos se inflan. Entonces no hay que inflarnos, no vamos a atribuirnos nada a nosotros mismos, sino todo lo vamos a atribuir a Dios para cuidarnos del querer, del propio querer, que roe todo, y que evitar que nuestra propia voluntad nos lleve ¿a dónde? Al infierno. Tanto que se han tirado. Luego dice, hija mía, el mal es grande. Esto lo dice en el volumen 24. El mal es grande, mi voluntad es luz, y la humana es tinieblas. La voluntad de Dios es luz, la voluntad humana es tinieblas. ¿Qué se puede ver en las tinieblas? No vemos ni a quién fregamos, no vemos nada. Entonces, si a ustedes ya nos aventamos cuántos años viviendo de nuestra propia voluntad en pura tiniebla, pues quién sabe cuántos años tendrían cuando les llegó la divina voluntad, y todavía no se cansa de vivir en tinieblas. Si la voluntad divina es luz, estamos viviendo de la luz de la divina voluntad. Si la mía, o sea, la divina voluntad es santidad, y el querer humano es pecado. Y aquí es cuando ya se nos pone bien color de hormiga el vivir en la divina voluntad o el no vivir en la divina voluntad. Porque ya con estas palabras donde Jesús dice que el querer humano es ¿qué? Pecado. Entonces todo lo que nosotros hagamos sin la unión a la divina voluntad es un pecado. Oiga, pero y mis actos virtuosos también son pecado. ¿Ustedes qué dicen? Sí. Pues según Jesús sí, porque no tienen la unión con la divina voluntad. Y es puesto que Jesús, aún por los actos de los santos, tuvo que morir por cada acto que no hicieron con la unidad de su querer. Dígame. También esto, mi pregunta es, los ateos, ¿verdad? Los ateos y los gnósticos, ya ve que dicen que puede existir o no Dios, los gnósticos, pero dicen que hay ateos que son muy buenas personas, que son bondadosas y virtuosas, sin embargo no creen en Dios. Entonces esto viene siendo lo que usted dice, porque están fuera de Dios, así sean cosas muy nobles y muy loables, o sea, muy virtuosas, ¿verdad? Esa es la explicación, porque no están basadas con Dios, ¿sí? Sí, pero no nada más los ateos. Puede ser una persona también muy santa, si no tiene la unión con la divina voluntad. Esos actos merecieron una muerte para Jesús. Acuérdense que Jesús sufre ¿cuántas pasiones? 3 pasiones. Que la primera, ¿cuál es? La pasión del al amor. Y ahí Jesús tiene que sufrir una muerte por cada acto de la criatura, en donde la criatura no le dio la primacía a Dios. La tiene que sufrir, tiene que morir. No importa que sean los actos de, pues aunque no nos guste, de San Francisco de Asís, son actos muy buenos. No, sí, nadie dice que no, ya quisiéramos llegar a esa santidad,
Pero como no son actos hechos en la unidad del querer divino, entonces Jesús tiene que sufrir una muerte por cada acto que no fue hecho con la unidad de su querer. Pero como instrumentos de Dios no lo hicieron el querer divino. No, o sea, todos estamos dentro del querer divino, porque el querer divino es el acto único y eterno de Dios. Ahora, hasta ahorita, hasta antes de la divina voluntad, se había hecho la voluntad de Dios. Todos los santos, hasta antes de la divina voluntad, habían hecho la voluntad de Dios, y está bien y es perfecto, porque esa es la manera perfecta de hacerlo. Jesús dispuso eso para ese tiempo y para ese tipo de personas, y está perfecto. Pero ahora lo que quiere no es que se haga la voluntad de Dios, sino que se viva la voluntad de Dios como cosa propia. Y eso es lo que le está ofreciendo a través de los escritos de la divina voluntad. Entonces, todos los actos que se hacen sin la unidad con el querer divino son actos virtuosos. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo, sí o no? Son actos buenos, son actos santos, pero son actos ¿de quién? Del santo, son actos de la criatura, porque no tienen la unidad con la divina voluntad. Para ellos no hay ningún problema, porque ellos no conocían esto, y esa es la manera perfecta en la que Dios quiso y dispuso hacerlo. Entonces, en el momento en el que San Francisco de Asís, por decir un ejemplo, se muere, San Francisco de Asís no le van a exigir actos divinos, no le van a exigir un giro, no le van a exigir nada de esto. No le va a exigir Dios, hey, no me reconocí en ti. No, a él lo que le van a exigir es precisamente esto de los actos virtuosos, porque eso es hasta donde él conocía, y eso es lo que se le va a tomar en cuenta. El detalle es para usted, porque usted ya conoce la divina voluntad, y nosotros no podemos llegar al cielo con nuestro quimil de actos virtuosos y decirle: pues mira, Señor, aquí traigo todos los actos divinos que me aventé cuando estaba en la tierra, ¿cómo ves? ¿Sí la hago? Claro que no, porque cuando yo me muera, voy a llegar al cielo. Así, un ejemplo nada más. No digo que así sea, es nomás un ejemplo para que se entienda mejor. Cuando yo me muera y cada uno de ustedes se mueran, van a llegar al cielo y ahí va a estar San Pedro y va a decir: pues ¿qué onda, Ramiro? ¿Cómo estás? ¿Cómo te fue? No, pues bien. ¿Y qué traes? Pues un chorro de virtudes. Más días. Santísimo. Está bien. ¿Te quieres medir? Sí, sí me quiero medir. Con el más santo que tengas aquí en el cielo, tráemelo. Le va a decir San Pedro: Jesús, pues que Ramiro se quiere venir a medir contigo, ¿cómo ves? Pásale. Y va a llegar Jesús y se va a parar a un lado. Póngase usted en el lugar de Ramiro. ¿En dónde le va a llegar? Con sus virtudes. Ni en los talones. Porque aparte Jesús sabe que usted ya sabía de la divina voluntad. En cambio, si usted vive en la divina voluntad, a la hora de que usted llegue al cielo, cuando llegue ahí, va a decir San Pedro: ¿a qué hora te saliste, Jesús? Pues yo ahorita entraste y ahora ya estás por acá, pues ¿qué pasó? Y luego de repente viene otro y dice: caray, dos Jesús. ¿Por qué? Porque son las almas que viven en la divina voluntad, que tenían unidad de actos con el querer divino. Entonces, no es que los santos de antes de la divina voluntad estén mal. No piensen eso. No piensen eso. No es que los actos de los santos de antes de la divina voluntad, sus actos no valgan. No, tampoco no piensen eso. Sí tienen un valor, sí tienen un peso, pero no es lo que Dios quiere y merece, porque esos actos están hechos con su propia voluntad. Son actos virtuosos, sí, pero la virtud es un esfuerzo humano. Por ejemplo, los que recibieron los estigmas como San Francisco o el Padre Pío, no se unieron en el dolor con Jesús. Ese tipo de cosas son gracias que Dios manifiesta a quien quiere, como quiere y donde quiere. Es como darle un don a una persona.
¿A Luisa también se los dan? Al sufrir eso, en unidad con Jesús, No hay unidad con Jesús. No hay unidad con su voluntad. Mire, ¿conoce usted Conchita Cabrera de Armida? Pues mire, Conchita Cabrera de Armida está muy por encima de los estigmas que Juan Pitayas puede tener, que Dios le haya dado. ¿Por qué? Porque en ella Dios le da un don que es el de la encarnación mística. Y le dice: quien te toca a ti, toca el verbo. Sí, pero aunque le da el don de la encarnación mística, quien toca a Conchita, toca el verbo, quien actúa es Conchita. El detalle está en la voluntad con la que se realizan los actos. Acuérdense, los actos toman las características de la voluntad con la que se realizan. ¿De acuerdo? Y todos los actos que se realizan con una voluntad humana, las características de esa voluntad, ¿cuáles son? Son finitos, son pobres, se mueren, se deterioran, se acaban, son imperfectos, son débiles, y así súmele todas las características de la voluntad humana. Entonces, esos actos, aun y cuando son actos hechos por los santos, que yo sé que eso es lo que ustedes como que les brinca un chorro, les hace cortocircuito, son hechos de manera virtuosa, con su propia voluntad. Actos buenos, sí, muy muy buenos, pero están hechos con su voluntad humana. Y Dios lo que quiere son actos divinos, no actos santos hechos con la voluntad humana. Ahí es en donde está ese pequeñito gran detalle. Le dice Jesús a Luisa en una lectura del volumen 23. Dice: hija mía, el verbo divino en mi humanidad estaba como centro de vida en ella. ¿De quién? De la humanidad de Jesús. Éramos inseparables el uno y la otra, pero como mi humanidad tenía sus límites y el verbo era sin límites, inmenso e infinito, no puede restringir dentro de ella toda la luz interminable del verbo. Esta luz desbordaba fuera, de modo que sus rayos, desbordando fuera del centro de mi humanidad, salían de mis manos, de mis pies, de la boca, del corazón, de los ojos, de todas las partes de mi humanidad, de modo que todo mi obrar corría en esta luz, y más que rayos solares, investia todo y buscaba todos los actos de las criaturas para darles sus actos, a fin de que los actos de ellas, investidos por su luz, tomasen la forma de los suyos y fundidos juntos adquieran el valor, la belleza de sus actos. Fundidos juntos adquieren valor y belleza de los actos. ¿Se acuerdan que hace rato hablábamos en donde Jesús dice que antes, en la segunda purificación, ahí Jesús manifestó lo que su humanidad obraba y muy poquito lo que obraba su divinidad? Por eso es que nos empieza a decir esto en esta lectura, en donde de él salían esos rayos, porque la humanidad de Jesús no podía contener la luz del verbo eterno. Son esos rayos que salían de la humanidad de Jesús. ¿De acuerdo? Y entonces dicen: pero ¿cuál no fue el dolor de mi humanidad al ver rechazados por las criaturas en la misma luz del verbo eterno sus actos e impedirles la transformación que quería hacer en las criaturas? Cada acto suyo era un dolor
Cada acto suyo rechazado era un dolor, y cada acto de las criaturas se convertía para mi humanidad en amargura y ofensa. Otra vez, cada acto suyo rechazado, o sea, cada acto de la divina voluntad que la criatura rechaza por hacer su propia voluntad, se convierte para su humanidad en amargura y en ofensa. No está Jesús haciendo una distinción entre los buenos y los malos. O sea, esto es para todos. Cualquier persona que rechaza el acto de la voluntad divina, lo que le ocasiona a la humanidad de Jesús es una amargura y una ofensa. Y dice, ¿cómo es duro querer hacer el bien, hacerlo y no encontrar quien reciba este bien? Este dolor dura aún, porque todo lo que hizo mi humanidad en la luz del Verbo eterno existe y existirá siempre. Y siempre está el acto de hacer lo que una vez fue hecho. Y está como en acecho, esperando que la criatura reciba la transmisión de sus actos, a fin de que uno sea el acto, uno el valor, una la voluntad, uno el amor de las dos partes, y solo con reinar mi fiat puede el obrar que yo hice en la redención tener su total cumplimiento, porque con la luz de él las criaturas se quitan la venda y harán correr de ellas todo el bien que el Verbo eterno vino a hacer en mi humanidad por amor de las criaturas. ¿Se acuerdan que decíamos que los actos que se realizan toman las características de la voluntad con la que se realizaron? Y entonces los actos de Dios, los actos que hace Jesús siendo verdadero hombre y verdadero Dios, quedan, así como lo dice en esta lectura, quedan como suspendidos para que la criatura, en medida de que vaya viviendo en la divina voluntad y poseyendo este querer, vaya tomando esos actos suspendidos y los vaya haciendo suyos para tener el total cumplimiento de la redención y de la santificación. El total cumplimiento de la redención pudiésemos poner como ejemplo la Eucaristía. Hasta que el alma no tiene unidad con el querer divino, la Eucaristía le es necesaria como una medicina, como un alivio nada más. Pero cuando el alma vive en la divina voluntad, entonces la criatura recibe la Sagrada Eucaristía en la voluntad de Dios, y es Jesús el que se comulga a sí mismo. La criatura obtiene, saca de sí todo el fruto completo del sacramento, que es parte de la redención, que es lo que está diciendo aquí. Hasta antes de eso no hay manera de que la criatura se comience a nutrir y a fortalecer para hacer crecer la vida divina en su interior, si no tiene la capacidad de recibir a Dios en su voluntad, o sea, en la voluntad divina. Mientras no exista eso, sí va a poder recibir la Eucaristía, y sí recibe mucha gracia, y sí recibe mucho bien, pero está escueto, porque lo único que está teniendo ahí es lo que decía en la lectura pasada, es apenas el residuo de su presencia, o sea, fue lo último que quedó, como un polvito nada más. En cambio, quien se comulga a sí mismo, viviendo en la divina voluntad, que es Jesús el que se comulga a sí mismo, entonces ahí obtiene el fruto completo del sacramento, porque se está recibiendo Dios tal y como Él se recibe en la primera Eucaristía, primera y única Eucaristía. ¿De acuerdo? Entonces es imposible que Dios mismo, Jesús, reciba su propio cuerpo como un alivio, como un medicamento. Para nosotros es así por la naturaleza caída, a partir del pecado original. Pero lo que hace la divina voluntad es que restituye a la criatura a su punto de origen. Y ya decíamos que el punto de origen de la criatura es una naturaleza divina, en donde Dios, al crear al hombre, dice: con un aliento me infundí a mí mismo, con un aliento le di la vida natural, y con el otro me infundí a mí mismo para amarlo, regirlo y custodiarlo, y demás puntos intermedios. ¿De acuerdo? Entonces, dice después: ahora, mientras esto decía,
veía a mi dulce Jesús que dentro de su interior salía tanta luz que investía todo y a todos. Después seguía mi giro en el fiat divino, acompañado con mi te amo, todos los prodigios que él había hecho en los santos, en los patriarcas y en los profetas del Antiguo Testamento, como en aquellos después de su venida sobre la tierra, para pedir, en virtud de todos estos actos suyos, su reino divino en medio de las criaturas. Y pensaba entre mí, si tantos prodigios ha hecho este santo querer en todos estos santos, ¿no es esto entonces su reinar, al menos en estos santos tan prodigiosos? Que pues es la pregunta que nos hacía la señora, pero pues que ya se fue. Ojalá que vea el video. Y dice, hija mía, no hay bien que no haya salido de mi voluntad. Ya le empieza a aclarar. Pero hay una gran diferencia entre el reinar de ella en las criaturas y entre el sacar un acto de dentro de ella. Ahí está toda la diferencia. Dice, y comunicarlo a las criaturas, como Abraham, en que sacó un acto de heroísmo y tuve al hombre heroico en el sacrificio. En Moisés, un acto de potencia y fue el hombre prodigioso. En Sansón, un acto de fuerza y fue el hombre fuerte. A los profetas les reveló lo que correspondía al fruto del futuro redentor, y fueron hombres profetas, y así de todos los demás que se han distinguido como prodigiosos y de virtud no común, o sea, los santos y profetas que nosotros conocemos. Y luego dice, de acuerdo al acto que sacaba de mi querer divino, si prestaban su adhesión y correspondían, así recibían el bien del acto de él. Esto no es reinar, hija mía. Pues él mismo está diciendo, lo que hacían era sacar de la voluntad de Dios un acto de heroísmo, un acto de fuerza, un acto de X o Y, pero solamente sacaban una cosa de Dios. Y eso es lo que nosotros conocemos y a lo que nosotros se nos hace, wow, no manches, Moisés sacó un acto de potencia de Dios y partió el mar. Y eso se nos hace así como que, ¡árale! Pero no se nos hace wow el hecho de que Dios quiera dotarnos de su propia vida. Eso es mucho más wow y órale que partir el mar. Jesús mismo dice que el milagro más grande que Él puede hacer y el prodigio más grande que Él puede sacar de sí es hacer que una criatura viva de su mismo querer. Entonces dice, esto no es reinar, hija mía, ni formar el reino de mi querer. Para formarlo no se requiere un solo acto, sino el acto continuado que Él posee. Y ahí es en donde también está el detalle. El acto se tiene que poseer como cosa propia. No es sacarlo y ejercerlo como muchos santos o personas prodigiosas poco comunes, como lo dice Jesús, lo habían hecho. Usted, cada uno de ustedes, está teniendo la dicha y la capacidad de poder obtener no un acto del querer divino, sino de tener, poseer el acto único y eterno de Dios. Ese es el querer divino, el acto único y eterno de Dios, y eso es lo que les está ofreciendo como vida. ¿Y les parece poco? ¿Les parece que poseer el acto único y eterno de Dios, en donde contiene todo lo que Él es y todas sus obras y todo lo que Él hace, sea comparable a lo que una persona prodigiosa y poco común había hecho, sacando solamente un acto aislado de su querer? Ese silencio lo dijo todo. Esto es lo que quiere dar a las criaturas para formar su reino. Su acto continuado de potencia, de felicidad, de luz, de santidad, de belleza insuperable, lo que mi fiat es por naturaleza, quiere que las criaturas lleguen a ser en virtud de su acto continuo,
que contiene todos los bienes posibles e imaginables. ¿Dirías tú que un rey reina solo porque ha hecho una ley, ha dado un bien a su pueblo? Ciertamente que no. El verdadero reinar, y aquí es donde está ya la clavecita, el verdadero reinar es formar la vida de los pueblos con todas las leyes y dando el régimen decoroso, conveniente, recto y justo a la vida de ellos, dándoles todos los medios necesarios a fin de que nada les falte para su bien. Entonces el rey, la figura del rey que nosotros tenemos en la tierra, aquí en la luz del tiempo, esa es una persona con mucha opulencia, pero que vive ¿de quién? Que vive del pueblo. El pueblo es el que le da toda su riqueza, y por eso ese rey puede vivir en una opulencia. Pero al contrario de lo que Dios tiene como concepto de rey, aquí el rey no vive del pueblo, sino que el pueblo vive del rey. Entonces, el rey, que en este caso es Dios, quiere dotarnos de todo lo que Él es. Y hay una historia que Jesús nos cuenta en los escritos, en donde Jesús platica de un rey el cual posee grandes riquezas, una extensión muy grande de reino, y le dice a un amigo que él tenía que era pobre, lo manda a llamar y le dice: a ver, mira amigo, váyase y llévese este ejército, llévese todo esto que ocupa, quiero que vaya y conquiste aquel reino. ¿Para qué? Dígamelo, vaya y conquístelo. Este amigo va y lo conquista, y cuando ya lo conquista, regresa con el rey y le dice: amigo, ya te conquisté aquel reino, aquí están tus soldados, ahí está tu reino. ¿Y qué le dice el rey? El primerito rey le dice: no, ahora ese reino es tuyo, te lo doy para ti, para que ahora podemos estar en igualdad de condiciones, y ahora sí nos podemos dar regalos con la misma dignidad. Porque un rey, pues imagínense, ¿qué le va a llevar a usted? ¿Unos pais? Si lo invitan a su castillo, ¿va a llevarle unos pais, una borrega o qué? No, pues es un rey, ocupa que el rey vaya a visitarlo otro rey, que le ofrezca un reino, que le ofrezca joyas, que le ofrezca esclavos y demás hierbas. De ese mismo modo es como nos lo pinta aquí, en donde Jesús invita a su amigo, o sea, entiéndase amigo por cada uno de nosotros, a conquistar el reino. ¿Cuál? Mi propia voluntad, con su ejército, que es que los escritos de la divina voluntad. Entonces dice, el rey para reinar debería tener su vida en medio de los pueblos y hacer una voluntad y sus bienes con ellos, de modo que el rey debía formar la vida del pueblo y ellos la vida del rey. De otra manera no es un verdadero reinar. Esto es el reinar de mi voluntad, volverse inseparable de los hijos de su reino, darles todo lo que posee hasta desbordar fuera, para tener hijos felices y santos con su misma felicidad y santidad, con su misma felicidad y santidad, que es una felicidad y una santidad divina. Dios no le quiere dar espejitos y cositas así para marearlo, y no, Él se quiere dar por completo. Ya créasela, buena onda, ya créaselo, acéptele a Jesús lo que le está ofreciendo, se está donando por completo. Dice, ahora, de aquí se ve que a pesar de los tantos prodigios y milagros que los santos, los profetas, los patriarcas han hecho, no han formado mi reino en medio de las criaturas, ni han hecho conocer su valor, ni el gran bien que posee mi voluntad, ni lo que puede hacer y quiere dar, y la finalidad de su reino, porque faltaba su acto continuado, su vida permanente en ellos, y por eso, no conociéndola a fondo, se han ocupado de otras cosas que correspondían a mi gloria y a su bien, y a mi voluntad la han puesto a un lado, que lo decíamos hace un momento.
Sí, son personas prodigiosas y poco comunes, como lo dice Jesús, pero que actúan con su propia voluntad. O sea, la voluntad de Dios la ponen a un lado, y aquí no lo está mencionando. Y luego dicen, ay, esto me perdí. Y dice, los milagros, las virtudes han hecho conocer su valor. Puesto a un lado, esperando otro tiempo más propicio, cuando la paterna bondad se complazca primero de hacer conocer y después de dar un bien tan grande y un reino tan santo que ellos ni siquiera soñaban. ¿Quiénes? Los santos y profetas, las personas prodigiosas poco comunes. Ellos no se imaginaban ni nada. Ahora, este tiempo en donde el Padre dice, la paterna bondad se complazca primero en hacer conocer. La paterna bondad ya se complació en hacer conocer este reino. Por eso tenemos aquí estos libros de la divina voluntad. Dice, y este reino tan santo que los santos, las personas prodigiosas y poco comunes, ni siquiera soñaron, ni siquiera se imaginaron. Quiero que sepan que todos y cada uno de ustedes, y junto conmigo, somos los más dichosos y los más suertudos, y póngale el adjetivo que usted quiera. ¿Por qué? Porque nos tocó estar en el tiempo justo en donde Él quiere dar su vida continuada a la criatura. No donde saque un acto nada más y se vuelva una persona prodigiosa y poco común, sino que posea al mismo Dios. Por eso es que Jesús quiere reconocerse en cada uno de nosotros, para ahí encontrar su bondad, su luz, su amor, su misericordia, el perdón y todos los atributos que forman su propia vida. ¿Y les parece poco? Pues vámonos a misa.